En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El viernes pasado hemos terminado 40 días de ayuno. Y me decía el Señor que quería hacer algo que llegara a los 60 días. Vamos a ver, si Dios permite, cómo hacemos, porque allí en la casa del Padre ya saben lo que estamos pasando. Y vamos a ver cómo vamos a terminar. Llegamos a los 40 días. Vamos a seguir en el nombre de Jesucristo. Vamos a repetir, porque vale la pena repetir el último mensaje. Toda la noche vinieron a gritar y me decía el Señor: no te muevas. Quieren asaltarte. Si nos atropellan aquí o si nos asaltan, a lo menos ya sabemos quiénes son. Así envían personas y te empujan para que luego tú salgas y te asalten. Entonces me están viendo las personas para que, bueno, voy por este camino. La Virgen dice: queridos hijos, mientras, esta palabra que mientras que el tonto banquetea con sus amigos de lo mejor, sus hijos mueren de hambre, dice la palabra de Dios. ¿De dónde viene? Mientras la Virgen. Y miren ustedes cómo lo que decía la Virgen, di los mensajes para que sepan que les estoy viendo lo que nosotros, en ese día, el día 25, yo había alzado un video, quiero que veas, se llama Espiritito de Muerte. Y miren, escuchen, mientras que la oscuridad, a ver, lo que decía, por culpa de estas personas, hay un dragón, como esta mañana, el dragón, los hijos de la Virgen nunca hacen eso. Siempre el dragón cierra el camino y aúlla. Cuando dejen de ser putos les voy a escuchar. Si es de la Virgen, siempre busca una esquina. Los que me ven a mí, siempre salgo del camino. Cuando voy caminando busco siempre. ¿Y qué es lo que hace el dragón? Como decía, la oscuridad. Lo que siempre hace el dragón, se pone en el medio y abre los brazos y espíritu de muerte, de miedo. ¿Por qué hacen eso? Ay, es grande, se puede buscar, se puede. ¿No? Para que no circule la Virgen. Miren la maravilla que estamos moviendo, viviendo. Ahora la Virgen dice, mientras que la oscuridad, si nosotros vamos por la vía de la razón, el 60% de los asaltos aquí en Medjugorje, y es lo que estamos luchando aquí con la Virgen. Me decía la Virgen que está a punto de que el Cristo sea iluminado. Y yo decía, ¿por qué el poro lleno de luces? ¿Dónde está la Virgen? Y aquí donde está Jesús, con cuanto más razón. El problema está que si los que vienen para iluminar, lo primero que van a hacer es echarme de aquí, encarcelarme. Eso es lo que estoy pidiendo al Padre, que envíen gente que tengan juicio. ¿Cómo tú vas a venir a echar al propio Padre, a Jesucristo, al que ha pagado con su penitencia? Porque el 60 y al 90%, estoy hablando razonalmente, hay asaltos porque no hay un foco, no hay una luz. En todos los lugares que tú vas a ver que ahora en Medjugorje, desde que he llegado, se ha puesto foco, luces, iluminación, como me decía el Señor. No voy a decir esa parte.
que hay caminos que no puede ser posible, a una cuadra, un H, un pensamiento de la Virgen donde no se roba la luz del mundo, no hay un foco, no hay un... La diferencia está en por qué nosotros debemos vivir escondidos, eh, buscar la manera, la forma, por la persecución de los policías, del gobierno. Tenemos que vivir siempre escondiéndonos, buscando la manera y la forma, los que son más conscientes. Decía ayer en el otro video, imagínense ustedes, la policía italiana allana a Bergoglio, lo que veía, bueno, allana a Bergoglio, droga, homosexualidad, como decía la Sagrada Escritura, orgía. Y eso decía yo, aquí yo vivo en el monte, como decía, cuando llegué una persona me ofreció el mundo entero, todo lo que quería. Imagínate tú si yo hubiera aceptado, un día una mujer vino, me mostró su tarjeta de crédito y me dijo, Babi, para que me fuera con ella. Imagínate tú si yo verdaderamente me prostituyera, como ustedes dicen, voy y construyo, como ustedes hacen, una mansión, un edificio de 5 estrellas. Traigo más la adúltera, más mi amiga, las prostitutas, o los homosexuales, droga, alcohol, prostitución, y toda la noche hago fiesta, de fiesta en fiesta. Yo te digo que pagaría Során y nadie me haría caso, como ustedes viven. Nadie, sería un pecado mortal si ustedes fueran allanados en este momento. Ustedes son protegidos porque viven de esa manera. Y yo aquí en la estrada, basura, vete de aquí, me derraman agua bendita, de todo. Y vengo aquí y viene nuevamente, no solamente a allanarme, sino a construir en el último de los últimos, como dice la Sagrada Escritura, el que niega el pan a los mendigos, les niega la vida. El que les quita el sustento a los necesitados, les corta la vida. Es como hacer un sacrificio del hijo delante de su padre, o ofrecer el dinero de los pobres, de los necesitados, dice la palabra de Dios. Y miren cómo la Virgen encuaja y no se vende, no se deja llevar, porque yo hice un movimiento y esa es la forma, como decía en esta mañana, ¿cómo se salvarían? Prácticamente uno piensa y dice, ¿por qué pareciera que Dios nos entrega en las manos de nuestros enemigos? Como un cordero vamos al matadero. Y muchos nunca van a entender. Algunos me van a llamar de Judas, de traidor. Pero nadie va a decir, aunque sea los que saben la verdad, que yo he robado. Esa es la forma. No hay otro camino. ¿Cómo se salvarían si Dios no permitiera eso? A ver, díganme otra forma, que no es la voluntad de Dios. Yo decía, si yo quiero que la película sea santa, debo hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero que la película sea pagana, debo hacer la voluntad de los paganos. Si yo quiero que la película sea diabólica, debo hacer la voluntad de los demonios. Y antes de que griten, voy a escuchar mi corazón. No hagan caso. Mientras que la oscuridad, como decía, miren, salen de su, como decía la Virgen, como no pudiera atajar, o subieron entre 1000 y 10.000 te cierran el camino. Y esto, ese dragón, sí, suicídate, masón. 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda.
a ti no te alcanzará, dice la palabra de Dios. Te rodean, te insultan, te cierran el camino. Escuchen lo que dice la Virgen. Reina, reina en los corazones. Cuando yo vi a esta persona que estaba construyendo, decía en mi corazón, oye, vale, pomá, ese cura Satanás. Se sirve reina en sus corazones, como los chinos. ¿Por qué los chinos tienen tanta y dan tanta libertad a los demonios? Yo decía, si Dios se sirviera de esta gente, ¿cuánta gloria darían a Dios? Los que vinieron de otros países a estudiar su carácter decía, no imponáis, va, y sin de la dice, va, eso no es tan bien. ¿Cómo es que tú le haces callar a todos? Primero, yo les digo que no soy yo el que le hace callar. Es el Padre. Y yo aquí le voy a hacer ver. No es que no están bien esta persona. Yo he hecho la prueba. Si tú le quitas el gobierno, la mafia, Során, si le quitas a Jinping, al dragón, el infierno, a Lucifer, son las personas más inocentes y más buenas que yo he conocido. El problema no está en ellos. El problema está detrás de ellos que hay. Ese es el que no están, porque yo cuando he visto el espíritu de nervio, de odio, oye, vale, tienen libertad el diablo en el corazón de ellos. Reina en tiempo de tinieblas y de inquietud. Habla libremente, reina en su boca, en sus corazones. La oscuridad, dice la Virgen, miren, perfectamente, y la vida que estamos viviendo y llevando y lo que hemos dicho en ese día, la Virgen lo describe. Y cuando tú vives o conoces la mafia, donde habla cómo se mueve el pac, el movimiento de dónde viene, a dónde van a entrar, qué van a hacer, estos mensajes ni el Evangelio es más claro. La Virgen aclara, reina la oscuridad y las tinieblas. ¿Y qué es nosotros? ¿Qué podemos hacer? La luz, iluminar primero todo Medjugorje. El 60 al 90% de la fornicación, de la impureza, váyanse en su casa, a la plaza, a otro lado. Aquí no es lugar. El asalto, los problemas, iluminación, foco en cada esquina. Como decía una persona, ¿por qué me asaltaron? Le dije, primero pon una luz ahí delante de tu casa. Nunca más escuché que le asaltaron, porque esa luz tiene su razón. Segundo, la Virgen dice, sean, escuchen bien, oración y mis manos extendidas. Esta es la solución, la medicina, la luz que la Virgen da para en tiempo. Ya sabemos que las tinieblas, la oscuridad, como dice el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, mar abierto, Galilea de los paganos. El que vivía en sombra, en oscuridad de muerte, ha divisado sabiduría, inteligencia, piedad, santo temor, solución, una gran luz que es Jesucristo. Cuando el pueblo no sabía qué hacer contra esta brujería de la lluvia, cuando hacen manejar su fábrica, ahora Cristo y los cristianos y esta tierra ya saben qué hacer. Tú también corres. Bueno, si yo no quisiera correr, primero me mantendría parado y en oración. Antes de que arranque su fábrica china y envíen a su brujo parado, Estrabo María, rezando el Santo Rosario con relevo. Y los que se burlan dicen, ja, 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 ja,
le han sacado, neumacaperón, que le han sacado el cabello. Yo me recuerdo que cuando estaba en el manicomio, vinieron todos los doctores. Quiero hacerle una pregunta. Primero, ¿tienen casa? Sí. ¿Tienen esposa? Sí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿No le faltan? Sí. ¿Y por qué Dios no puede tener una casa? ¿Por qué Dios no puede tener una familia? ¿Por qué Dios no puede tener comida, ropa, movimiento? Se callaron todos. Cuando estaba ahí en la policía, en la comisaría, grité, ¿quién es aquí el comisario? Y vino uno, y no, tú no eres el comisario. Se asustaron todos. Y pinta pollete, no, parecía que tenía autoridad. El comisario es diferente. Y puse mi cabeza en el plato, como decía yo, me alegraría que solo me quiten el cabello. Le puse mi cabeza y entregué mi corazón a mi Oriana. Y mi cabeza aquí le entrego a usted. Puse en el plato. Se miraron todos, se quedaron todos callados. Que uno nace para esta cosa. Uno es enviado. Yo no me puedo autoproclamar y no me puedo llamarme a mí mismo. Porque solamente la diferencia, como decía ayer, lo único que a nosotros nos va a diferenciar es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor, aquí tenemos el ejemplo. Si no morimos, como dice, oh muerte, qué amargo, qué terrible, qué miedoso eres para los ricos, los poderosos que andan fornicando de fiesta en fiesta. Qué temible eres para los que viven en pecado mortal. En cambio dice, pero qué dulce eres, qué bueno eres para los que están enfermos, para los que tienen la edad gastada, los viejitos, qué bienvenido eres, muerte. Para los que sufren, para los pobres, para los desesperados y desamparados, oh muerte, qué descanso eres. Por eso decía Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu poder? Porque ya la carne era vencido, ya el mundo estaba bajo sus pies y anhelaba y deseaba tanto ver el cielo, ver el rostro del Padre. Como decía, no era tanto, imagínense usted, además Saulo de Tarso era un orador, hablaba más de 6 lenguas, Sharabakanta, en todas las lenguas, y no le salían las palabras porque las cosas espirituales, así como los enemigos de Dios, son muy pesados. Pero lo extraordinario, decía, como el escritor del Eclesiástico dice claramente, que cuando se traduce del hebreo al latín, pierde su poder, o en otra lengua, pierde su fuerza, ya no es lo mismo. Y se dedicaba día y noche para que hoy en día nosotros, si la palabra de Dios es 7 veces, pero ahora escuchemos al Padre, ¿qué es lo que dice el Padre? Mantente en silencio, haré más terremoto. Ahora he visto 5.3 doble en China. El Padre no para sin ninguna huella, como decía, ahora preséntenme la huella aquí. Digan nuevamente que no, que fueron los fulanos y ya se le agarró y esto. El Padre, como decía, miren ustedes hasta qué punto llega mi fe para los que están preocupados. En este mismo momento de mi vida estoy pensando, ya han echado a los más grandes. En este momento estoy esperando la noticia de que un ángel baje y le cruce a Során.
y el nuevo presidente venga y se arrodille delante de la Virgen y me dé un documento y me diga, comienza a construir, te ayudaremos, luego vayamos en otros países. Hasta ahí llega mi fe. O llega la policía, como decía, no hace falta ni la violencia, solamente muestren su placa y vamos por el camino de la cruz. También rebosa mi fe. O sea que, como me decía la Virgen, tú estás preparado. Debemos estar preparados en los dos caminos, en la vida o en la muerte. Pertenecemos a Jesucristo. Entonces vamos a sentarnos aquí, el dragoncito, el piu piu, y enseguida la masonería va a gritar, chi. ¿Qué dicen más? Como decía, si yo soy chi, entonces ustedes son computadoras, porque todo lo que ustedes dicen nada aquí. Y para que aquí hay mucha inspiración, no nos dejemos inspirar por falsos, verdaderos falsos. Tenemos aquí, mientras que las oscuridades y la inquietud reina en los corazones, ustedes sean oración y mis manos extendidas. Hijos míos, dice, pongan, miren toda la semana, todo el mes, todo el año, la palabra de Dios, el primer mandamiento. Que no nos desarmen en tiempo de vergolio. Hemos resistido leyendo, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo, no, a ver, para los que adoran el tiempo, mamá, eso ya era lo de antes. Es ya muy antiguo, dogmático. El día en que tú dejas de pecar, dejes de comer, de dormir, de arroparte, de fornicar, yo voy a decir, bueno, la palabra de Dios ya es antigua. Pero durante que te vea que me matan, me secuestran, me torturan, Deuteronomio, lo más antiguo que existe. O sea que es una idolatría del tiempo. Dios puede adelantar y puede atrasar. Y como nosotros, como decían esta mañana, impresionante el espiritito de miedo, cómo reina en los corazones, cómo es posible, cómo podemos hacer para vencer, someter a ese espíritu. No pueden vivir con miedo. Tienen documentos, tienen casa, tienen armas, tienen familia. Como decía ayer a la tarde, pensando en los mensajes. Imagínense, y gusto, cómo va a dar gusto sentarte en tu propia casa, tus propios vecinos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus esposas, tus hijos, tu amigo, compañero, abogado, juez, era como me embasté donde ella le quiera. Dios ya no sabe qué cosa más darte, que dio hasta su único hijo por ti. Y aún así tú vives con miedo. ¿Y por qué? Porque los frutos claman y reclaman y proclaman. No puede ser como decía los extranjeros, los yugoslavos. Vamos 80 años atrasados, donde yo he venido a buscar sabiduría, inteligencia, que ustedes me enseñen y ustedes mismos hagan, hermanos y hermanas, para que ustedes vean, yo no culpo a este pueblo. Como la Virgen me decía, que es prevost, los prevotistas, que nada ni nadie te va a dejar su trabajo, nadie te va a dejar su familia para venir a gritarte tus pecados. Nadie va a dejar su tiempo precioso para venir a hacer. Nadie se mueve gratis. Yo estoy aquí haciendo esto porque soy profeta, porque para esto he nacido. Porque desde antes de mi nacimiento ya Dios había pensado en hacer esta cosa. Como decía a Jeremías, profetiza, a lo menos para que digan. Ahí ya van a decir, no, van a pensar en fulana, en fulano. Como decía a los que vinieron a gritar, ese trabajo aquí hay gente que hace todos los días. Y todos los días pasan por aquí. No pueden hacer algo diferente, algo más
Ya todo el mundo sabe eso. Es como el tiempo. Y la palabra de Dios debe ser nuestra inspiración. Miren cómo ellos copian todo, pero arropadamente dejan un mensaje subliminal. Ahora, lo que nos va a diferenciar, yo me recuerdo que cuando me expulsaron del seminario y me dijeron, no sirve para sacerdote. Yo lo único que había dicho, de lo único que no me arrepiento, es de haber dar, como decía el Señor, que no hay mayor amor que dar la vida. Como decía, el día en que yo no les dé el sol, no calle el viento, no haya mucho trabajo, movimiento, la gente piensa, viene, llama, miles de personas, ahí sí vengan a gritarme, ahí sí, miren que hasta los animales, si me acuesto, no hago nada, socorro me piden, vamos a morir todos si no te mueves, muévete. Porque entran en su casita y llueve, cae, ellos no tienen ni doctores, no tienen ni ambulancia, alguien que venga a hospitalizarle, como decía cuando he visto, decía, Dios no juega fútbol. Yo había respondido, bueno, entonces, el espíritu de quiénes son esas personas que están corriendo ahí. Pero vamos a llevar esta palabra en la política. Dios no es político. Bueno, y voy por este camino. Voy a utilizar su propia palabra. El opio del pueblo es la religión. Dios es el diablo. Aquí no me viene a atender por aquí, su propia palabra. No solamente el opio, sino la muerte, el suicidio, el secuestro, el asalto, la tortura, el fin de los tiempos del mundo es la política. Pero cualquiera que tenga juicio, primera pregunta, entonces si la política es el opio o todo lo que es la destrucción, la muerte, ¿cómo puede haber entonces los doctores? ¿Cómo puede haber la seguridad? ¿Cómo puede haber la moral, la cultura, el orden, la policía, los militares, el orden, el trabajo? O sea, ya eres muy tonto. ¿Cuál es la política de Jesús? Porque si Jesús no vino a morir por el pueblo, entonces estamos todos locos. ¿Por quién vino a morir? Si todos los hombres, y son los políticos los que han puesto a Prevost ahí en punta, son los políticos que atajan todo como Jinping y destruye toda la tierra, asesina a todo el mundo. Como decía, tú si miras por el ojo de, ¿cómo se dice? De la comprensión, ¿quién va a dejarte su casa, su trabajo, su familia, mientras que la electricidad le está chupando, desangrando, mientras que tiene que pagar el agua, el IVA, el informe, esto que aquello, malo, niño enfermo, su esposa está loca, gasta todo de balde, más su borrachera? ¿Y quién te va a dejar? Yo voy a ir a hacerte este trabajo. O alguien va a venir aquí a gritarme mis pecados gratuitamente o por... Hermanos y hermanos. Como decía, esa persona ni del FBI tiene miedo. Porque todo el mundo sabe que ellos mismos ya me hubieran arreglado. Si yo verdaderamente hubiera robado, yo le demuestro de dónde saco la supervivencia. Nadie me va a decir en el mundo de la justicia que yo robo. Estoy dando mi cara, mi vida, porque esa es la forma que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Y te gritan, masón. Bueno, desde que Jesucristo y antes que Cristo, pero aquí respetamos al Salvador, al Mesías.
Desde que Jesús vino y ha dicho, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Los doctores necesitan los enfermos. Se sentó, comió con el mayor masón Leví, y tú abres la Biblia, Evangelio según San Mateo. ¡Boom! Jesús no vino a matar, a robar y a destruir. Jesús vino a enseñar con su ejemplo, con su vida, con su silencio, con su amor, entregando hasta la última gota de su sangre. Como decía, como yo he evangelizado a los sacerdotes que yo he conocido, nunca le he dicho una sola palabra, sino que siempre meto la mano y le doy todo lo que tengo, le envío esto, que aquello. Esa es la mayor evangelización, porque los sacerdotes 10 años de sentarse no quieren ni escuchar, ellos quieren verlo. Bueno, esa es la forma. Ahora, un día vino un sacerdote, para que no se suiciden tanto, vino un sacerdote, me estaba mirando, puse la mano, y él pensó todo lo malo. Se fue y vinieron los enemigos, y él se acordó de lo que yo había hecho. Le mostró. No le estoy condenando, le estoy enseñando cómo defenderse a mi manera, si le funciona. Y enseguida desaparecen todos y sí funciona. En el caso, como dice una mujer, que cuando estaba declarando uno bueno, policía bueno, otro malo, venía el bueno, Señor, da la paz, el Señor es mi pastor, y el bueno, como es bueno, tiene juicio, sonreía, funciona. Luego viene el malo, porque aquí te cambia nada más. Cuando le conviene ponen el bueno, y cuando no, ya no entienden la justicia, te ponen los malos. Pero el bueno también puede hacer ese trabajo, puede ser justo. Viene el policía malo, Señor, dale la paz, y no funciona. Primero, porque conoce todos tus pecados, y segundo, porque se le ha pagado para que no abra su corazón, su mente, su capacidad, su intelectualidad. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Ahí la justicia, la cruz, Dios llama al segundo camino, como decía, plan A, plan B, plan C, tenemos todos los planes. Plan A, bueno, este era mi plan, ayunar. Plan B, como fueron ahí, bueno, plan San Rafael, porque como decía, que mi fe, lo único que no puede suceder aquí es que Dios deje de ser Dios. Pero vamos a escuchar nuestro corazón. Me están poniendo y me van a poner, ese es un demonio. Ya en el 2000, un día la Virgen se me apareció con un mazo. Ya en el otro video ya quería hablar sobre los dogmas de la Virgen. Ya el propio párroco en su tiempo decía, oh, mira tú, que era el diablo. Yo lo llamaba un lobo, porque trabajaba con el gobierno, porque se pasaba bailando delante de la gente como Michael Jackson, gobierno puro, hacía el papá y uju. Y los párrocos, los sacerdotes, tienen quien le informe. Vea demonio, el diablo. Entonces ese demonio, cuando se me apareció la Virgen, era su rostro y mi rostro, cambiaba y cambiaba. El demonio de la herejía, de los bergolianos, los que desvían a las almas para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, unos demonios rodeaban a la Virgen. Y el Señor quiere hablar. Tenían espadas largas. Uno se puso detrás de la Virgen y quería apuñalar. Y yo grité, no. Y cuando llegó la Virgen se hizo transparencia, la pureza.
Le había preguntado a la Virgen Madre, ¿qué es lo que mueve tanta gente? Me respondió, tu pureza. El que quiera mover gente, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Y como decía, donde hay bueyes, hay abundancia de cosecha. ¿Quiénes son los bueyes? Los que con la mochila, cabeza abajo, el buey estira. Donde no hay buey, no hay comida, no hay trigo. En atender a veces, porque de ustedes depende. Si ustedes siembran la semilla, van a tener siempre abundancia de cosecha. Ustedes son los culpables. Ahora estamos trabajando. Si logramos sacar ese dragón del camino, seremos todos ricos. Van a ver ustedes que en estos montes, porque el único lugar donde Dios está apareciendo, y hay 10 secretos, y el tercero es que va a ser visible, fotografiable, palpable, indestructible. Único lugar. Yo he viajado en el mundo entero, que todo el mundo esto va a quedar pequeño cuando suceda eso. Todo el mundo va a querer ver a Dios y hacerle una pregunta, ¿y por qué y para qué? Ni todo el dinero del mundo. Por eso decía, los que van a venir ahora que estoy, vengan ahora. Para cuando suceda digan, sí, yo estuve ahí, ya no hace falta ir. Y los que se burlan del sol, que es franciscano, esto, que aquello, protestan. Yo te digo, tienes tu casa, tu esposa, tus hijos, tu tarjeta de crédito, tu auto, un avión, tu arma de pie a cabeza, tu amigo. ¿No? Y respira, como decía, en vez de que la nenero, en vez de que ser diabundo ahí en tu cajita como decía, en tu cajita de cemento, sube los montes, pero sube bien fresquito aquí. Lo único que pido es que no blasfemen, no atropellen, den espacio. Hay lugar para todos, pero educadamente escuchar el Zdravo María, milus tipuna gostoisto. Cuánta alegría, como decía, se están moviendo esto. Y esto únicamente en bollereas y de darle, girarle su cabeza, pero con exorcismo. Deben volar, pero de brujo, caminar por la pared. A Pepe ahí es guapo. El primer encuentro personal. Los sacerdotes exorcistas, el mano a mano. Pero los retiristas, los que hacen un encuentro con Dios, con Jesucristo, para que no tengan duda, ahí se le agarra. No, pero hoy en día la gente anda en la fornicación, mucho trabajo. No depende de eso. Recuerden que Dios es el que decide. 9 días de novena, 40 días de ayuno, rosario de vigilia, y ahí se va pagando y desarmando y rompiendo las cadenas y se trae para Dios esas pobres ovejitas, para la sabiduría. Y se van llenando de sabios, como dice la Virgen, sean oración y sean mis manos extendidas. Puede que ya sea tarde para eso, pero el encuentro nosotros vivimos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora yo me recuerdo que cuando era pagano tenía varios amigos. En realidad tenía muchos amigos. Uno de ellos era policía, otro era ladrón, otro era bandido. De todo estábamos ahí. Y nuestro hockey era fin de semana subirnos en el auto y pasearnos a buscar a quién pegarle. Esa era nuestra locura. Imagínense de dónde. Por eso los de la nueva orden estudiaron tanto mi vida, porque a mí me llamaban San Agustín, porque tenía muchas novias. Porque ese es el corazón y ese es el pecado que reina hoy en día en el mundo. Y una persona aquí que es lo más sencillo, es lo más fino, es lo más que se puede dejar. Vea, por eso van a ir todos en el infierno. Aquí
una experiencia viva, que sí se puede vivir la castidad, sí se puede tener. Dios no prohíbe casarse, el que se casa no peca, tener 12, 13 hijos. Dios no prohíbe la sexualidad, solamente que no es para jugar. Como decía, los que no valoran el sol me llaman de todo, me tachan. El día en que te hagan una aguja ahí en tu cuello y te metan un caño, un tubo, y no puedas respirar, te acordarás de mí. ¿Por qué soy tan fanático, tan loco? El sol no se come, esto que aquello, mientras que el mundo entero está llamando, nosotros también queremos. Y miren que ahora se está apaciguando, se está atajando, porque uno solo se para. ¿Y qué va a pasar cuando todo el mundo se pare y denuncie? La oscuridad reina porque las luces están callando, no se están moviendo, no están haciendo nada. Como decía el cardenal Serac, ha denunciado colonialismo, esto que aquello, los ha denunciado a cada uno por su nombre. Ahí van a mover a los chinos, pero sabemos cómo vencer al dragón. La Virgen dice, pongan la palabra de Dios en un lugar visible y léanla para que sea fortaleza y una nueva vida. Aquí, por ejemplo, una preparación. Ahora yo me estoy preparando nuevamente para ir en la cárcel o en el manicomio. Lo primero que te van a hacer es la mano. La mano te van a presar. Entonces, en esos lugares, ¿qué preparación necesitamos? Porque ahí trabaja el espíritu. En un video, yo me recuerdo que María Pavlovi dice, ¿por qué es necesario practicar la misa en el pensamiento o el rosario en el corazón? Cuando el cuerpo cede el paso, aquí ya no funciona, la carne de nada sirve. Porque lo primero que te van a meter es el espíritu de muerte, de suicida, de miedo, el pavor, la amenaza, los golpes, la vacuna, la droga, te vas a consumir. Y todo es oscuridad. Y si tú no tienes defensa, te pueden violar, torturar, asesinar. Y ahí es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Tú que vives al amparo del Altísimo. El exorcismo, levántate, Padre, y dispersa a tus enemigos. El Santo Rosario hace temblar. El don de lengua, Sharabakantara. Alabanza, como Pedro alababa a Dios y cayó toda la cárcel, como San Pablo invocaba, como decía, estaba en un lugar, elevé la mirada, Padre, escúchame, antes de que diga todo, he visto que un demonio invocó a su padre, desapareció de él. Invócame que te responderé, dice el Dios de Abraham, el de Shunamí, Suntamí, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miren, donde vamos nos sacan en cara el terremoto, díganle. Y el secuestro, porque Prevo nos secuestró, y la tortura, y el asesinato, y la Agenda 2030. ¿Por qué debemos culpar a Dios? En este momento, como decía, yo tenía que haber estado con mi Padre, escuchando su voz. Padre, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Y miren cómo no paran de tentar y buscan personas que trabajan en eso, que es su trabajo, los más asesinos, los más violentos, los más inteligentes, los peores. Entonces nosotros, ¿cómo podemos prepararnos? Porque miren, si le falta pan, si le falta trabajo, es porque ustedes no quieren. Manténganse separados, ayunen, recen el Santo Rosario, expulsen a los demonios, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, den gratis lo que han recibido gratis. Deben moverse para cuando el Padre permita
y se cumpla su palabra. Padre Santo, háblales tu Padre en este momento, ya que me están viendo. Cuando los discípulos se juntaban, hacían esta oración. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Y ahora, Señor, fíjate en nuestras amenazas y concédele a tu siervo anunciar tu palabra. Señor, miren qué tan sencillo. Tú que has dicho por boca de tu siervo David, ¿para qué meten ruido las naciones? Y vanos proyectos se sublevan. Los señores de esta tierra, como decía, yo no culpo a este pueblo, sino que los que están detrás, empujando, pagando, moviendo las cosas, ellos son buenísimos, son gente muy buena. Pero cuando vienen los chinos, cuando se mueven los de Washington, ya decía, tienen una posesión, como dice David, la maldad ha llegado a su colmo. Están poseídos colmánicamente. El diablo puede hablar, son gente peligrosa, te van a asaltar, maltratar. ¿Por qué? Porque el demonio tiene libertad, reina en sus corazones. ¿Y cómo nosotros podemos hacer, como dice la Virgen? Yo, como madre, a través de mi corazón, quiero entregarles el corazón de mi Hijo Jesús para que sean buenos, amables, silenciosos. Miren, hemos vencido a Bergoglio en el silencio, en la oración, en el ayuno. La Virgen ganó la Copa del Mundo en el silencio y en la oración. A lo menos el dragón, o si no, imaginen la burla que hubiera en contra de la Virgen y en contra del propio. Hubiera temblado el cielo. Ya se hubieran desnudado, todo mostrado su aparato, cada calumnia. Ahora lo único que del vengador, del vengativo, Dios se vengará. Lo único que debemos estar así, atentos, preparados. Espíritu de cuchillito, espíritu de sicarito, ahí los que perdieron ya han contratado, asalto y venganza. Ofrecer al Padre, como decía el propio Jesucristo, le hemos tocado las flautas y no se movieron, no bailaron. Le hemos tocado para los que se burlan porque he llorado tanto. Vamos a ver cuando el Señor te quite tu esposa o a tu hijo, a lo menos a quien tú amas, cómo lloras. Para que el Señor no me diga, te he tocado la música fúnebre, yo aquí he llorado carcajadas. ¿Por qué? Porque es mi raíz. No soy animal. Como decía un día, una persona se fue en un bar, se sentó y había varias personas alrededor. Cuando iba a pensar a comer, se hizo en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro le respondió, ¿por qué te santiguas? Y le respondió, amigo, no somos animales, somos cristianos, seres humanos, tenemos alma, que no somos animales, tenemos inteligencia, capacidad, ciencia. Esto es Europa, dicen. Bueno, yo espero una Europa educada, ordenada, con capacidad, antes de que tú digas ya sepan todo. Pero voy a dejar que el propio Dios hable. Dice por boca de Isaías, ¿qué más pude hacer por mi viña? Esperaba uvas, vino, alegría, y no me ha dado más que cardos, espinas. Yo esperaba sabiduría. Miren, yo he venido en el corazón de la fe. El propio Papa es el pulmón donde se respira. Antes de que yo ayune, bueno, está ayunando.
Antes de que yo rece, bueno, está rezando. Antes de que yo viva en el monte, la Virgen dice, vayan en el monte, yo necesito, es una necesidad de la Virgen porque el mundo entero se está perdiendo el pim pim, esto que aquello. Luego un día estaba viendo la televisión y un militar iba llegando en su casa y encuentra a su esposa fornicando con otro. Saca su pa, 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 pa. Como decía, íbamos en el auto con mis amigos y una persona, para que lo agarró una cerveza y nos tiró del auto. Se fue corriendo y ese era nuestro trabajo. Por eso hay una palabra que a mí me agrada mucho. Cuando yo le veo a ellos, al dragón o che cacadio, mi cagada, dijo. Y ya me empiezo a reír. Funciona, a mí me funciona, me da alegría. Che cacadio. Cuando me cierran el camino me insultan. Entonces, nos fuimos y el policía era muy astuto. Su arma ahí abajo, su 9, y no se bajaba de su auto. Lo que hacen aquí, te rodean en auto y uno ametralladora, como decía a la Virgen, madre, voy a comprar me gusta ese Winchester, el viejo, tiene bala 44. Ese iba a comprar. Y me dijo la Virgen, no, mis hijos están preparados. La policía hizo un control y he visto que, no sé si he visto bien, que hasta bazooka tenía ahí en su... Estaban preparados, me acordé de la palabra de la Virgen. Ya el propio arcángel me decía un día, no te muevas o tendré que mover la artillería pesada. Los secuestradores me cerraban todo el camino y estaban a punto de agarrar. Y el propio arcángel, dejemos que él haga su trabajo. Como me decía la Virgen, deja que trabajen. Entonces el policía no se bajaba y hubo un zarambí, porque esa clase de personas están viniendo aquí que más de show, de espectáculo. Y miren qué espectacular cuando la mujer dice, yo iba para abortar, a matarme a mí mismo y pasó esto. No hay mayor predicación que el testimonio. Yo iba para matar. La cruz. El 60% de las personas que iban para matar a alguien, como decía este militar, fue y encontró a su esposa y pa, pa, pa. Luego el entrevistador dijo, ¿por qué le has matado? ¿Cómo que por qué? Porque le fue infiel. Le miré al militar y su ojo brillaba. Y dije, no fue él el que le mató. Él se quedó tan asustado de lo que ha hecho y se fue y se tiró en la cama y empezó a llorar. Estaba totalmente poseído por el odio, la muerte. Se dejó llevar por el ser. Pero cuando tomó conciencia de lo que había hecho, yo estaba poseído por la muerte. Es el diablo el que ha matado a su esposa. Se ha servido de él. Y aquí van a entender cómo los más grandes exorcistas decían por qué, cómo saber los que verdaderamente están poseídos, son demonios. Aquí me llaman demonios. Pero vamos a terminar primero. Pónganle la cruz. ¿Por qué algunas personas no pueden ni ver la cruz? No estoy tocando la razón. Ustedes van a razonar después. Sino en el mundo espiritual, el significado, por qué quieren echar tanto la cruz y por qué hay tantos catástrofes, hay esto, aquello, de los mares se levantan. Una persona, había una inundación y agarró la cruz y hasta aquí llegarás. ¡Bum! Clavó la cruz. Hasta ahí llegó el agua. ¿Por qué la naturaleza en sí y, como dice, las bestias, los demonios? Porque yo estoy predicando. Aquí nadie me ve ni me escucha. Nadie quiere 6, 7 reproducciones. He visto que si entro más, hay más de 20. Porque aquí asustan toda la gente. Hace rato el
papá le gritan su nombre y ya nadie más quiere verlo. Y luego la gente, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y no saben por qué cuando nosotros aquí le damos razón y te van a asaltar, te va a pasar esto, y luego cuando le pasa, me había dicho luego que cada vez que tú levantas la mano, Dios te escucha, Dios te ve. Y lo mismo cada vez que tú invocas, como decía ayer, que el que canta ora dos veces. Mi pregunta es, ¿a quién estás cantando? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás llamando? Porque tenlo por seguro de que va a venir. Las personas que no tienen una respuesta, ¿por qué mi hijo así? ¿Por qué así? Mira tu sexualidad. Como decían las monjas, ahí ya van a ser un poco más sinceras. Sinceridad las monjas. Si no te gusta rezar, bueno, ve a trapear, a tener hijos. Dios no te prohíbe. Pero si quieres rezar, abróchate los cinturones. Eñas capo y tipo ánimo. Métete en la cabeza que se necesita la pureza cuando Dios va a aniquilar el mundo y cuando va a derrocar y destruir. Dios mira en la tierra y ve a una virgen levantado las manos, corazón puro. Y Dios mira a esa inocente. O si hay un hombre puro, un hombre bueno que, Padre, como decía la Virgen, ya no puedo atajar la mano de la ira de Dios. Mire cómo Sánchez, los comunistas, claman y reclaman con su palabra y con sus obras para que nos destruya a todos el Padre. Y eso yo decía en el tiempo cuando de Conchita, las niñas gritaban, temblaban, y la Virgen decía que el comunismo iba a reinar nuevamente. El que hacía de pavor el diablo, el más grande, el que iba a inundar el mundo, ahí está, Sánchez, el comunismo. El que hacía temblar a los sacerdotes y decía, no te calles, porque si te callas, ellos salen y los avanzan. Pero si tú predicas, Dios envía a sus ángeles, los calla y avanzamos nosotros en la tierra y la luz va brillando. Ahora que reina la oscuridad y la inquietud, tú ya no puedes salir ni caminar. El dragón se te pone en medio, la oscuridad, el comunismo. Y la masonería, satanismo, como decía, vino una italiana y gritó, ¡masona! Le pregunté a la Virgen, ¿es a mí a quien me está gritando? Me respondió, no, no es a ti. Que todo el mundo sabe la verdad, porque si yo soy masón, bueno, ¿dónde está la reunión? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde están? Yo sé qué película van a armar. Pero ¿quién duda de que Bergoglio era masón? Todo el mundo tenía video, foto, documento, derrotario de esto que aquello. Nadie tenía duda. Sus palabras, porque como yo reconozco que es comunista el que está viniendo. Ese que vino a construir desde el primer día. ¡Pa! ¡Pa! Vete de aquí. ¡Pa! 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 Para los que tienen vecinos comunistas ahora van a entender por qué hacen tanto el pa, pa. Y toda la noche fiesta. Entran hasta en tus sueños. Te gritan aquí, fulana, fulano, tal día, tal hora, tal hotel. Tanto cuanto se gritan aquí en parlantes la información. Aparentan que vende algo y fulano, eres esta cosa, o un motín, que ya de raíz, se humillan de raíz, en público, al aire. El respeto, el primer mandamiento, eso no existe. Mientras que ahí los putos hacen orgía ensangrentada, se violan, droga, alcohol, prostitución, en mansión, auto de lujo, de vida, ni pasan delante de su casa. Y tú aquí en medio de víboras, ratas, alacrán, van a traer no sé qué cosa, y vienen aquí entre 1000 y entre 10.000 a llevarte a la cárcel, al manicomio. Como decía, si yo estoy loco,
Dios es verdaderamente el loco. Porque todo lo que digo es palabra de Dios. Miren que yo no estoy en la casa del Padre y quiero construir un estadio monumental para 800,000 personas. Eso sería mi capricho. Pero yo aquí, construyan, como decía la Virgen, escúchenlo. En toda la historia de la humanidad, muchos me dicen Juan Dieguito, otros, más o menos yo me configuro con Santiago. Santiago tenía una imagencita, ya me decía el Señor, que van a tirar esa imagen. Yo le digo que esa imagen es, le pagaré lo que me pidan si tengo a los que me devuelven esa imagen. No solamente que porque ha echado a Bergoglio, sino que ha viajado en el mundo entero. Más o menos la inteligencia me dice cuando el arca fue secuestrado, la Virgen es el arca porque tiene a Dios en su vientre. La sanación, el milagro, cuando una persona tiene fe en esa imagen. Miren que Santiago, ¿qué fue lo que hizo? Cavó y puso la imagen de la Virgen la primera vez que la Virgen estaba en vida. En vida. Se dislocó, se fue junto al Santiago. Sigue adelante. Pasará una gran nación y Santiago 3 años. Y nadie me escucha, madre. Nadie, la persecución. Las reinas se enamoraban todo de él porque era un santo. Tenía a Dios en su corazón. Lo querían desviar, que se case. Y él necesitaba su pureza para ir al cielo. Porque es nuestro pasaje para la eternidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Investiguen ustedes, miren ahora el contundente, el eje, el centro, el que venció al demonio de Baal de la carne, el que cristianizó, el que enriqueció, son ricos poderosos. Los españoles son ordenados. Por encima de que su gobierno es la más miseria. ¿Qué va a pasar cuando un cristiano, un hijo de la Virgen esté ahí en punta, abriendo camino a la Virgen, escuchando? ¿Y qué debemos hacer para tener más riqueza, más salud, más vida? Para que no seamos ignorantes, lo que se esperaba aquí. Yo esperaba documentos y esto. Yo he viajado en el mundo entero. Invocaba a Nuestra Señora de las Metrallas y el Señor Benedicto envía a estos militares, a estos policías. No le hagas caso. Yo me mantenía en silencio porque no vienen para matarme ni para robarme. Julano mueve a esta persona de silencio y que Dios haga algo que él quiera. O él mismo viene y trabaja. Escuchen a todos los profetas. Escuchen a todos los profetas y quédense con lo bueno. Si a mí me hacen un tubo y me ponen a lo menos, ya he dicho la verdad. Yo estoy luchando aquí por tu vida, por tu libertad, por tu esposa, por tus hijos. ¿Y cuál es el consejo que yo doy? La Virgen dice claramente, para que a través de mi corazón mi Hijo Jesús reine en sus corazones y se extienda. Lo más sencillo, si no duermes, no van a hacer llover. Y la noticia decía, el pasto estaba tan seco que ni la pelota quería. Se extiende la oración, se extiende la penitencia, subir en silencio. El Cristo al polvo, los montes, como decía, como si faltara espacio aquí. Miren al norte, al sur, cuánto montaña tienen los del gobierno y vienen encima mío, construyen. Y la Virgen dice, para que se extienda el corazón. Y es la cosa, veo la culpable. Tú eres el culpable, no tu esposo. Porque tú no le has convertido, tú no te has sacrificado. Yo me culpo aquí. Por mi culpa no han llegado a la luz. Hubiera hecho mejor las cosas, hubiera ayunado más de 200 días, me hubiera sacrificado más, no hubiera hablado a nadie. Yo me culpo a mí mismo. Si tú te hubieras sacrificado por tu esposo, levantado a las 3 de la mañana, ¿qué fue? Tu esposo ya se hubiera convertido. Si tú hubieras sido fiel a tu esposo,
tu esposo no te hubiera abandonado. No estoy hablando de lo que Dios tiene planes, sino que yo me culparía a mí si mi esposa me es infiel, me abandona, si mi esposa... Miren que yo no culpo a la iglesia, porque primero ella es la más fiel, sus hijos es otro tema, otra cosa, otra conversación. Pero yo me siento y todos los días bebo, me drogo, tengo relaciones con su hermana, su mamá, su vecina, con todo. Y cuando ella sepa va a ser lo mismo. Como decía, yo me porto como mi esposo se porta en la verdad. Si tu esposo se tira en el pozo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tirarte también. Y la sabiduría, la fidelidad, el primer mandamiento, enseña tú. Cuando ustedes son infieles, dice el Padre, yo me mantengo fiel. ¿Para qué? Para enseñarles la fidelidad. Antes de que tus hijos sean todo grandes y se fundan todo, debes tú enseñarles la moral. El primer mandamiento, que Dios existe razonalmente. Y cómo nosotros podemos llegar al tiempo de vacación, la gente reina el pecado. Razonalmente, ¿cómo podemos llegar para hablar sobre el infierno? Para que la gente ya vea por qué existe el hospital, por qué existe el manicomio, por qué existe la cárcel, por qué existen los accidentes. Y todo lo que ya existe aquí es porque en la eternidad nos muestra claramente, como dice Salomón. Ahora hablaremos también, si Dios quiere, de los dogmas. Entonces, que nuestra Madre nos conceda la gracia, cargado de insultos, de siempre lo mismo. Y uno ya sabe cómo defenderse y estar preparado, porque somos peregrinantes. Cuando Dios nos llama, estemos atentos para hacer su voluntad. En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.